Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, se observaron varias estrellas girando a su alrededor con velocidades que no podían ser explicados con la teoría de gravedad newtoniana. Esperando resolver el problema, una gran cantidad de cosmólogos intentan hoy en día explicar las componentes más abundantes y misteriosas del universo. Mientras tanto, un par de amics tratan de entender mejor el panorama y poner al tanto de la situación actual a quienes hoy nos escuchan. Esto es Punto y Qué, un episodio más, un episodio un tanto más oscuro. ¿Verdad, Rubén? Oscuro como el lado que más me gusta. Sí, pues hoy nos vamos a dedicar a intentar de explicar un poquito estas dos grandes componentes que constituyen el universo, que aún no hay prueba de su existencia, pero que los cosmólogos están pues afirmando, ¿no? Que hace falta algo allí. Así es, hoy vamos a hablar sobre la materia y la energía oscura. Eso suena como algo que podría dominar perfectamente un maestro Sith. Así, pero ¿tú qué eres? ¿De qué bando eres? Yo, por razones políticas, tengo que decir que soy un Jedi. Por razones políticas. Bueno. Siempre me ha llamado la atención las enseñanzas de los Sith. De hecho, yo creo, y según los tests que he hecho, soy más bien como un Jedi oscuro, un Jedi gris. Hay un término que es un Jedi gris. Después hablaremos un día de Star Wars, por favor. Okay. Pero sí, soy como el maestro Qui-Gon Jinn del primer episodio de La Amenaza Fantasma. Así, más o menos. No, pues está bien, ¿eh? Pero sin considerar la política, científicamente eres del lado oscuro. ¿Qué? XD. Estás entre los dos, estás como Luke. Sí, estoy ahí superpuesto, ¿sabes? Tengo claras mis aspiraciones con la fuerza. Está bien. Pero bueno, a ver, vamos a empezar desmarañando mi introducción. Claro. Porque empecé diciendo, ¿no? Que habían encontrado en una galaxia muy muy lejana unas observaciones curiosas. Y no voy a dejar de recordar el nombre de una persona súper importante en esta observación. Okay, que es Vera Rubin. Vera Rubin. ¿La conoces? Claro, tal vez, no sé. Okay. Cuéntame más de Vera Rubin. Pues ella es una astrónoma que observó esta característica intentando medir la masa de una galaxia, que era la galaxia de Andrómeda. Ok. Una galaxia muy... De hecho, de las galaxias más cercanas que tenemos. Sí. Por eso todavía tiene un nombre, ¿no? Ajá, todavía tiene nombre, así, su nombre propio, Andrómeda. No como las otras que ya son, no sé, M algo. NGC 645. Sí, pues. Me gustan más esos nombres, a decir verdad. ¿En serio? Siento que nos vemos más futuristas asignándole nombres así a las cosas. Bueno, tal vez, pero como que Andrómeda le da un toque medio místico, medio propio, no sé. Bueno, sí, claro. Y luego puedes hacer buenas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando pues, choque la Vía Láctea y Andrómeda, ya sabemos cómo se va a llamar. Se va a llamar Lactómeda. Lactómeda. Pero si choca con NGC 645, ¿cómo la vamos a llamar? Lacto 45. Se parece nombre de medicamento, parece. Pero bueno, Vera Rubin estaba intentando medir la masa de Andrómeda. Así es. Y otra observación curiosa es que Vera Rubin fue alumna de Richard Feynman. ¡Wow! Entonces, bueno, ya se podrán situar por allí. En 1966-1969 se hizo este gran descubrimiento con intenciones
que no era realmente este el objetivo, encontrar que había evidencia de una cosa que nos hace falta. Pero sí, muchas veces pasa así en la ciencia. De repente realmente solo quieres darte cuenta de algo y terminas descubriendo otra cosa. De hecho, en cosmología pasa mucho, creo. Como esto del el experimento de Penzias y Wilson, creo. Sí. El radiointerferómetro. Entonces, o el éter. Bueno, el ya. éter, Dios. Ándale. Entonces, pues más adelante en los siguientes episodios quizá podamos comentarles un poco más acerca de esto. Y pues esa es más o menos la historia de cómo se describió la materia oscura. Pero, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Hipotéticamente es un tipo de materia que interacciona únicamente con la fuerza de gravedad. Ok. Quizá hayan escuchado, o tú has escuchado, Rubén, de que hay 4 fuerzas fundamentales. Sí. ¿Cuáles son esas? Las 4 fuerzas fundamentales del universo son la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Ándale. Y de todas estas, esas meras. La más débil no es la fuerza débil. Que uno creería, bueno, si la fuerza nuclear débil se llama fuerza nuclear débil, debe ser porque es la más débil, pero no es así. La fuerza más débil de estas 4 regularmente es la fuerza gravitatoria. La gravedad es la más débil, es la más fácil de romper en algún momento. Sí, y eso, bueno, tiene que ver porque tienes que tener un montón de masa también para, si quieres que aumente, ¿no? Claro. Por eso es como una fuerza que es muchísimo más evidente cuando te sales a escalas más grandes. O sea, cuando ya no solo cuentas masas en volúmenes pequeños, sino ya te sales a grandes escalas. Y pues de ahí la superimportancia también en las teorías de gravedad al momento de describir el universo a grandes escalas, ¿no? Y pues sí, hay 4 fuerzas fundamentales hasta ahora conocidas que se estudian y que se van desmarañando poco a poco. Pues la materia, generalmente la materia ordinaria, se relaciona con estas 4, de hecho. Ok. Entonces, y lo pueden notar, por ejemplo. Un ejemplo es el de cuando ustedes agarran un globo ahí en el cumpleaños de alguien. Ajá. Y se lo empiezan a poner en el cabello y se lo frotan. Sí. Después el globo tiene materia y el globo se puede electrificar, ¿no? Entonces de repente te para los pelos. Entonces está interactuando de manera electromagnética con la materia. La materia. Y es algo que no sucedería con la materia oscura. O sea, tú, si pudieras formarte un globo de materia oscura en un universo alterno, sí, y nosotros también estuviéramos formados de materia oscura, y al frotar el globo no podríamos generar esta electrostática que se forma frotando nuestro globo con el cabello, ¿no? Wow. Entonces, pues son cosas bien interesantes, pero que todavía se tienen que estudiar. O sea, todavía no hay clara evidencia fuerte de qué sucede. Por ejemplo, nuestra materia ordinaria sabemos que se constituye, como vienen diciéndonos en la secundaria, en la prepa, de átomos, y estos átomos a su vez de partículas, y estas partículas a su vez de quarks, y estas quarks, modernamente hay gente que dice, bueno, pues pueden ser cuerdas. Perturbaciones en el espacio global. Y entonces, pues la materia oscura aún no se sabe cuáles son sus constituyentes. No se puede decir están hechas de quarks. Porque no se sabe, es diferente. Y esto es algo que a mí me llegó a confundir en su momento, tener tantos tipos de materia en la teoría, ¿no? Porque está también la antimateria. Entonces luego yo de pronto creo que es fácil confundir la antimateria con la materia oscura. Decir que son cosas similares o pensar que son cosas similares. Pero no lo son, realmente no lo son. Sabemos más de la antimateria que de la materia oscura. Así es. Y de la antimateria, es cierto. De la antimateria sí sabemos cómo está constituida. Sabemos que está constituida de antiprotones, de antielectrones, etcétera, etcétera. Y tenemos un conocimiento suficientemente vasto como para poder reproducirla en laboratorios. Podemos crear antimateria en un laboratorio, que es carísimo, por cierto, pero lo podemos hacer.
En cambio la materia oscura no. Además, me pareció muy interesante el ejemplo que diste del globito, porque no es algo que yo hubiera pensado, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a decir que la materia oscura no interacciona electromagnéticamente, que no interacciona con las otras fuerzas. Y como que la conclusión más fuerte que te lleva siempre es precisamente la de la luz, ¿no? Como no tiene interacción electromagnética, entonces no puede interaccionar con la luz y por eso no la podemos ver en nuestros espectros. Ah, ya, claro, claro. No, pues sí, pero pero no, también tiene otra salida en esto de las cargas, ¿no? Entonces, también eso incluye la fuerza electromagnética. Sí, carísimo, por cierto, dice Rubén, que sale a hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues hay un montón de gente que en la actualidad se dedica a estudiar esto, un montón de cosmólogos, y no solo cosmólogos, sino que también esta área de la cosmología también se junta muchas veces con las partículas, con las personas que estudian partículas. Sí. Entonces pues hay un gran área de estudio, se puede estudiar un poco más de eso, quizá más adelante podamos hablar acerca del modelo estándar y estas cosas. Pero algo que sí es bien curioso es como qué parte del universo es la que constituye la materia oscura si existiera. ¿Te sabes esos números por ahí, Rubén? Exactos no, pero a gran escala sí. Ok, en porcentaje. Sé que a nivel porcentual, la materia bariónica, que es la materia que nosotros conocemos, lo que una persona que no está habituada a la física diría que es la materia, solamente constituye entre el 4 y el 5% del universo. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y el resto está repartido entre la materia oscura y la energía oscura. Así es. Podemos aproximarlo como a un 5%, uh-huh, que es la materia que conocemos, como dices. De hecho, la materia que aparece en la tabla, todas estas cosas que describimos en la tabla periódica, es lo que conocemos. Si se dan cuenta, ustedes pueden checar la tabla periódica y ven que hay un montón de elementos, pero todos esos elementos del universo realmente son los 5% del universo conocido, ¿no? Claro. Entonces todavía hace falta conocer otros, ¿qué son? 95%. Sí. 25% se le atribuyen a la materia oscura y 70% algo que se llama energía oscura. Qué brutal. Es la relacionada con la fuerza. Es la fuerza, claro. Soy fuerte en la fuerza. Es impresionante porque creo que no somos capaces de dimensionar estas cantidades. De hecho, a mí me voló la cabeza, creo, la primera vez que escuché que nuestra era no era la era luminosa. Porque estamos acostumbrados a ver el cielo y ver estrellas. Estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor y ver luz. Estamos acostumbrados a ver simulaciones o observaciones astronómicas muy lejanas y ver el universo repleto de galaxias, repleto de cuerpos luminosos. Y de pronto llegan los cosmólogos y te dan estos datos y te dicen, y de hecho, por este hecho de que solamente somos 5% de materia bariónica, nuestra era es la era oscura. Y dices, ¿qué? Como que la era oscura si yo doy demasiada luz. Pero en realidad no es tanta. Estamos rodeados de un montón de componentes que no somos capaces de ver. Hay una buena parte de nuestro universo que no podemos ver, pero del cual podemos percibir algunos otros efectos, como los gravitacionales. Sí, tienes razón. O sea, parece un poco ilógico, ¿no? O sea, no estamos rodeados de un montón de luz. Pero es lo que ocurre. O sea, todo esto que me comentaste me recuerda por allí una cosa que leí en Facebook, yo creo, de alguien que preguntaba ¿por qué si el sol es tan brillante cuando estás en el exterior de la Tierra, pues ves todo oscuro? Porque no es como en una casa con un foco, ¿no? No ves. Entonces, pues un científico explicaba
que realmente no podemos ver toda esta luminosidad que tienen las grandes galaxias, toda esta luminosidad que tienen que ver. O sea, sí las apreciamos desde lejos, pero no tanto como esperaríamos, creo. O sea, que estuviéramos inundados de intensidad de luz. Porque si nosotros observamos la luz es porque vemos que se refleja en la superficie, claro. Se refleja o se dispersa en el cielo, se dispersa en ciertos lugares, ¿no? No vemos que está todo claro allá afuera, sino más bien la luz la podemos ver aquí de día porque pues se dispersa en nuestra atmósfera y de repente ya vemos que hay un cielo azul bien bonito, pero en realidad en el exterior no pasa eso, no tiene con qué dispersarse, no hay con qué interaccionar en el espacio. No ves toda esa claridad que proviene hasta estar desde nuestra tierra, digamos así. Okay. Entonces, son cosas bien interesantes y como dices, es bien curioso darte cuenta de que en realidad pues ahí está el espacio y que aún hay muchísimas cosas que no entendemos. Pero bueno, vamos a retomar un poco el tema de la energía oscura, que tiene un poco que ver con esto. Esta energía oscura está más relacionada con la expansión acelerada del universo. Yes. Esta es una hipótesis también. Ajá. Perdón, es una teoría. Es una teoría que está formulada con las ecuaciones de Einstein, que nos propuso el buen Einstein. Aunque él en principio pues no era su idea inicial proponer una energía oscura. Sí. No era su idea inicial poner una lambda en sus ecuaciones, porque aparece como lambda en las ecuaciones esta energía oscura. Pero pues últimamente pues, se ha justificado esta constante cosmológica que aparece en estas ecuaciones como justamente eso, un tipo de energía que se le atribuye a oscuro. Pero hay muchas maneras más de interpretarlo. O sea, hay personas que no lo interpretan, que lo interpretan como una quintesencia, que es una manera, un quinto elemento, digámoslo así, de los constituyentes de tu universo. Que realmente tiene que ver con campos escalares, un poco en la teoría. Unas cuestiones, unos objetos ahí medios raros, pero tiene que ver con esto. Entonces se puede formular no como una constante cosmológica, sino como un campo escalar. Entonces le llaman a eso una quintesencia. También hay personas que en su interpretación dicen, bueno, pues posiblemente, de hecho, como esta energía oscura no se ha observado, no se entiende, pero se sabe que ahí está. Suena a que parece o que tiene aires del bien llamado éter. Claro. Que hace muchos años se descartó la historia de que no existía, ¿verdad? Sí. El éter. ¿Te acuerdas? Claro, me acuerdo. El éter es una sustancia que durante mucho tiempo los físicos creían que estaba cubriendo todo el universo. Era como el agua y nosotros éramos los pececitos, básicamente, ¿no? Y esto surgía sobre todo de la necesidad de explicar la propagación de ondas, sobre todo las ondas electromagnéticas, porque entendemos las ondas como un fenómeno que necesita un medio para propagarse. Las ondas de sonido, por ejemplo, se propagan a través del aire, comprimen o extienden el aire y es lo que podemos escuchar. Pero ¿qué sucedía entonces, por ejemplo, con la luz o con las ondas de radio? ¿Dónde se propagaban? ¿En el aire? Tal vez, pero también se propagaban fuera del espacio. Entonces tenía que haber un medio. El vacío no podía estar completamente vacío y los físicos de la época lo llenaron con el éter. Tiempo después, Michelson y Morley, tratando de comprobar que existía el éter a través de demostrar las corrientes de este mismo, crean un experimento que resulta ser un fracaso y un éxito al mismo tiempo, porque no demuestra la existencia del éter, sino más bien da indicios de que no es necesario y de que no existe. Poco a poco, mediante las crisis existenciales que fueron necesarias para los físicos, se va descartando la idea del éter y se entiende que las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, son su propio medio, como que fueron a terapia, como que dijeron yo puedo solo y
la rifaron y no necesitan de ningún medio para poder propagarse. Sin embargo, después y un poquito aparte, no teniendo esta intención, pues Einstein quiere explicar un universo estacionario, ¿no? Era su principal idea. Una vez que resuelve su problema de gravedad, que comienza a formular la teoría de la relatividad general, Einstein dice: el universo no se mueve, el universo siempre ha sido así y siempre va a ser así, pero mis ecuaciones no están funcionando por algún motivo. Entonces, mediante un par de artilugios matemáticos muy similares a los que se hacen en mecánica clásica, añade esta constante cosmológica, según él, para frenar el universo. Pero muchos otros científicos de la época llegan a la conclusión de que en realidad el universo se está expandiendo, y esta constante cosmológica termina dando la razón, termina siendo una de las formas en que podemos explicar esta expansión, que muchos físicos también asociamos a una presión negativa. Eso me parece muy interesante siempre, ¿no? Es cierto. Está asociada con una presión negativa, y eso es un poco difícil de concebir, porque estamos acostumbrados a que nuestros ejemplos siempre pues tienen una presión negativa. O sea, es raro, pero pues así está formulada, así se comporta. Pero justamente ahorita hay un montón de personas que todavía siguen intentando entender. Es todavía más oscura la energía oscura que la materia oscura. Yo creo. Entonces, pues nada, es súper interesante. Pero yo no me quiero ir sin dejar clara esta parte de que usualmente, como decía, retomar el tema que decía hace rato Rubén, de que generalmente les decimos materia y energía oscura porque pues no interaccionan con la luz. Pero en realidad no es tanto que sean oscuras, sino que en realidad es realmente algo que no podemos ver. Entonces hay científicos incluso que dicen por allí que posiblemente un mejor nombre, una mejor denotación sería materia y energía invisibles, porque en realidad pues no las vemos, ¿no? Pero bueno, ya nos acostumbramos a ese término y muchas veces nos quedamos con esos términos pues por convención y porque funcionan. Claro. Y porque se le asocia también a otras cosas. La manera de divulgar también queda bastante bien decir que somos oscuros. Claro, era este misticismo, ¿no? Yo creo que la capa de Harry Potter estaba hecho de... Puede ser. ¿Tú oscura. ¿Tú crees que si un día dominamos la materia oscura podríamos hacer trajes de invisibilidad? No lo sé, no lo sé. Tal vez, pero eso es algo muy, muy lejano, yo creo. Espero seguir vivo para cuando llegue el día en que podamos entender de mejor manera cómo funciona la materia y la energía oscura. Mientras tanto, solamente hay que seguir aprendiendo un poco, sacando nuestras propias conclusiones bien fundamentadas y no dejar de sorprendernos de las maravillas que esta época oscura del universo tiene para nosotros. Así es. Ya saben, chicos, chicas que nos están escuchando por allí, pueden irnos dejando en nuestras redes sociales comentarios acerca de sus opiniones acerca de estos temas tan debatibles. Y también, ¿por qué no?, decirnos si les gustaría que les dedicáramos un episodio especial a cada uno de estos elementos, porque hay muchísimo más que decir sobre estos temas, pero que pues incluso requieren una sección especial. Claro que sí. Este episodio fue para ayudarles a entender las diferencias fundamentales entre la materia y la energía oscura. No son lo mismo, están juntas, pero no revueltas, y definitivamente van a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Así que manténganse al tanto de qué pasa con este universo desconocido, qué pasa con la materia oscura, con la energía oscura, y Dios, ¿hasta dónde es correcta nuestra física todavía? Porque hace unos días salió una notición que
que va a poner a los físicos a trabajar un buen rato, sobre todo a los particuleros. ¿Cuál? Cuéntanos. Una medición del bosón W que parece ser disonante con la teoría. Entonces, cuando estas cosas pasan, hay que trabajar mucho para descartar errores de la medición. Si es un error de la medición, bueno, pues no pasa de un susto y ya ha pasado antes. Hace un par de años o varios años se había descubierto en principio se me fue el nombre de esta partícula. A lo mejor lo recuerdas, Marisol, esta partícula hipotética un taquión que viaja más rápido que la luz. Ya. Okay, entonces, en principio, en el CERN hace algunos años un grupo de científicos había detectado el taquión, pero luego resultó que habían errores de medición y en los instrumentos, y no pasó de un susto. En esta ocasión hay que ver, porque me parece que la masa de este bosón está dando una medición muy distinta a la que la teoría nos dice. Si es un error de medición, pues no pasa nada, se habrá perdido un poco de tiempo, pero se gana seguridad. Pero si resulta que la medición es correcta, entonces el modelo estándar está fallando en algo. Y eso es algo que asusta mucho. Claro. No, pues sin duda alguna es algo que va a poner a quebrar cabezas. Todavía. Entonces, pues bueno, es interesante, es sumamente interesante poder ir viendo, desmarañando estas cuestiones teóricas con evidencia observacional. Tiene su chiste, tiene su gracia. Hay que ser bien detallistas con estas cosas. Así pero, pues y es parte de la ciencia. A mí me gusta mucho, o sea, me asusta un poco que esté incorrecta la teoría, sí, pero me emociona también, porque creo que es algo de lo que siempre nos jactamos como científicos, de poder corregir nuestros errores, de nunca dar nada por sentado, de poder decir, sabes que esto no está bien y la respuesta correcta o más correcta es esta. Y creo que estas son oportunidades para demostrarlo, y si es necesario volver a trabajar años en una misma teoría para corregir los errores, creo que es una gran lección para todos. Así es. Pues ya saben, chicos, ahí los científicos y científicas de hoy en día tienen un montón de cosas más que hacer, un montón de cosas más en que entretenerse. Y pues aquí vamos a estarles compartiendo un poquito de estas cosas que a veces salen a la luz y pues que con gusto se los compartimos, ¿verdad? Este fue el episodio número 12 de Punto y Quet. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir otro ratito de su vida y de su existencia con nosotros. Nos vemos mañana con episodio doble, como no. Episodio número 12, Materia y Energía Oscura. Hasta luego.